Pues bueno, esta tarde vamos a trabajar con una conmemoración a Carmenalicia, una celebración de su vida, un homenaje a un ser humano tan particular y tan especial que nos dio tanto, nos ha dejado una herencia maravillosa, que es la Asociación de Historia del Viejo San Juan. Está conmigo la señorita Rodríguez Jiménez con S y sin acento. Ella tiene su bachillerato en Historia y en Humanidades. Es directora ejecutiva de la Fundación Felisa Rincón de Gautier, además de secretaria de la Asociación de Historia del Viejo San Juan. Me acompañan también dos personas muy especiales, porque son las hijas de Carmenalicia. Una es la que está a mi lado, Alicia. Alicia es directora de una escuela que recibe los estudiantes que fueron de la escuela de Carmenalicia. Alicia de Morales tiene su maestría en educación de la Universidad Johns Hopkins. Además de ser hija de Carmenalicia, tiene una vasta trayectoria en la supervisión como principal de varias escuelas, incluyendo la actual en la Richard Montgomery High School, donde la población de latinos hace 32.4% de la población. Es la primera mujer directora de una escuela superior, de la Escuela Superior Richard Montgomery, la escuela más antigua del condado, fundada en 1892. Y ella no estaba en esa época. Primera directora latina de la escuela superior en su condado y en la misma comunidad donde vive y enseñó Carmenalicia por 30 años. También me acompaña su otra hija, Ana de Morales, que tiene un doctorado en lengua y literatura hispánica de los siglos XIX al XXI, de la Universidad de California, Berkeley. Tiene unas publicaciones, Other Solitude, Essays on Consciousness and Poetry, varias óperas a saber, Las Místicas, Zavala, La Paloma Atobó, Cecilia Valdés, y es traductora también, que ha traducido publicatorias y destacado su vida, Diana Street de Alejandra Pizarri, The Identity of Certain Fruits de Amanda Berenguer, Eco Poems from Some Rich Benefit de Nicanor Parra, y ha recibido auspicios de la Ford Foundation, de la National Endowment for the Arts, de la Georgetown American Institute, entre otras. Así que somos personas que hemos tenido que trabajar de una u otra forma directamente con Carmenalicia. Vamos a poner lo que es Carmenalicia y después hablamos de ella. Puede ser ahora, Sonia. Está subiendo. Pero en el 2014 yo tuve la oportunidad de ver que llegaba hacia donde mí una mujer muy menuda, con un porte bien directo y bien sin problema de acercarse a donde uno. En ese momento yo era la presidenta de la asociación, del Consejo de Estudiantes del Centro de Estudio Avanzado. Y ella se acerca a mí y me dice: estoy buscando a alguien con quien que me ayude para hacer el primer congreso de historia de San Juan. Yo rápidamente pensé: aquí estoy yo. ¿Qué usted quiere que haga? Es que necesito un favor. Ya está hecho. ¿Qué más necesita? Y entonces de esa manera comenzamos a trabajar el primer congreso que se hizo en el 2015 en el Centro de Estudios Avanzados, en el aula magna. Y ese congreso significó el comienzo de una gesta muy importante, porque su pensamiento siempre estuvo en San Juan cumple 500 años, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer para mejorar, conmemorar? ¿Qué vamos a hacer para San Juan? Porque San Juan es una ciudad importantísima. Santo Domingo puede decir que es la primera de América, pero esta es la segunda de América. También el segundo plano tiene importancia. Y aquí tenemos muchas primicias también que
no las tiene ningún otro país del mundo. Aparte de que somos la puerta del Caribe. Somos la puerta del Caribe para los que vienen de Europa, somos la puerta del Caribe para los católicos que vienen del norte, y somos la puerta de Estados Unidos para los que vienen del sur. Así que esa importancia no se la podemos disminuir. Y esa visión que tenía Carmen Alicia pues nos llevó a que en tiempos de pandemia lográramos unas presentaciones espectaculares de todas partes de América, de España, de lo que significó para nosotros, con unos talleres que se especializaban en temas, además de que eran los 100 años de Ricardo Alegría, y ella se encargó también de que tuviéramos trabajos que fueran sobre los Ricardo. Así que todo eso fue una experiencia única hacerlo, y fue una experiencia única decidirlo, participar de él, por Facebook. Pues nada, vamos a ver, ya está Sonia todavía. Está convirtiéndose en un fire. Todavía. Bueno, pues vamos a hablar de Carmen Alicia en el camino. ¿Quién era Carmen Alicia, Ana, para ti? Yo voy a leer algo porque para mí es muy difícil unas veces hablar espontáneamente. Así que me escuchan atrás. Ok. Muchas gracias por habernos dado la oportunidad de hablar hoy sobre nuestra mamá Carmen Alicia Morales. Es en este congreso tan importante sobre la fundación de los pueblos de Puerto Rico. Me llamo Ana Dini Morales y soy la hija menor de Carmen Alicia, como obviamente pueden observar. A veces. Quisiera agradecer a Nancy Santiago Capetillo, gran amiga y colaboradora de mi mamá, a Hilda Rodríguez Jiménez, también gran amiga y colaboradora, a la Asociación de Historiadores del Viejo San Juan, Suani y Pablo por su labor y apoyo técnico, a Freddy Vélez, que no está aquí, del Instituto de Cultura puertorriqueño, y todos los que apoyaron este congreso y la continuación de la Asociación de la Historia del Viejo San Juan. Voy a leer textos que ya he leído sobre mi mamá, así que perdónenme si ya lo han escuchado. Es que no sabía qué más decir, hubiera sido una repetición de lo que ya escribí. Cuando pienso en el paraíso, pienso en una marquesina de Río Piedras, en la calle Gil de la Madrid, en donde mi hermana y yo jugábamos, patinábamos, corríamos, cosíamos, cantábamos, recibíamos la familia en las fiestas de cumpleaños. A ese paraíso nos mandaba mi hermana y yo, nuestra mamá, a pasar los veranos con nuestros abuelos América y Eduardo Morales. Mi mamá se había trasladado a los Estados Unidos para vivir con nuestra titi Carmela, después de haber estudiado teatro y literatura aquí en la Universidad de Puerto Rico. En Washington, D.C., hizo una maestría en teatro en la Universidad Católica. Mi mamá me contaba que había sido titi Carmela una científica quien insistió en que siguiera educándose. Cuando pienso en el paraíso, pienso en el apoyo intergeneracional, particularmente entre las mujeres de la educación. Ahí conoció a mi papá, a nuestro papá, Juan Fini. Se casaron y nos tuvieron a mi hermana y yo. Mi mamá no dejaba que habláramos el inglés. Nosotras decíamos milk y ella decía leche. Así que nos enseñó desde que nacimos que conocer el idioma y de ahí la propia cultura es lo mismo que comer. Sin la propia cultura, la cultura materna, la idioma materna, no sobrevive un pueblo. Cuando pienso en el paraíso, pienso en un lugar que reconoce y defiende que siempre hay otra manera de pensar y de decir las cosas. El bilingüismo, de hecho, el multilingüismo consiste en eso, en siempre saber que hay otra manera de pensar.
Mi mamá se hizo maestra de escuela pública y enseñó el español por más de 35 años. Fue parte de un equipo pedagógico de nuestro condado que cambió el plan de estudios para los estudiantes hispanos que aprendían el español. Estableció cursos en los cuales podrían aprender sus tradiciones literarias, algo que no se les dejaba hacer antes en el condado donde enseña mi hermana ahora. O sea, ella defendía los derechos de los estudiantes hispanos allá. En ese mismo condado, mi hermana Alicia ahora es directora de una de las escuelas públicas más grandes del estado. Algo que voy a extrañar de mi mamá es poderla llamar para preguntarle sobre algún detalle gramatical. Así que si cometo errores, les pido perdón. Es que mi mamá ya no está para corregirme en tantas cosas. Cuando pienso en el paraíso, pienso en un sistema de educación pública en la cual los niños son defendidos por las maestras en su diferencia, particularmente los estudiantes exiliados y desplazados de sus países, algo que hizo mi mamá. Mi mamá empezó a escribir la poesía y a recitar. Mi hermana y yo formábamos parte de sus recitales cantando canciones que aprendíamos durante nuestro verano aquí en Puerto Rico. Éramos un show y a mi mamá le pagaban para que recitara en escuelas, en universidades, en los sótanos de las iglesias hispanas, aquí en Puerto Rico, en Plaza Las Américas. Maestra pública, maestra de escuela pública, poeta popular. Cuando pienso en el paraíso, pienso en una mujer que tiene el valor de pararse en un escenario o en una calle o en una plaza, de alzar la voz o agarrar el micrófono y declamar lo que siente y piensa sin pena ni miedo. Mientras enseñaba a cientos, no, en realidad miles de estudiantes, porque ella enseñó a miles de estudiantes en el sistema en los Estados Unidos, empezó a tomar clases en la universidad porque se enteró de que le aumentarían el sueldo. Le tomó casi 20 años lograr su doctorado en la Universidad de Valladolid. Ella tomaba sus cursos, estudiaba y luego escribió la tesis doctoral sobre Isabel la Católica, como saben, mientras continuaba su trabajo en las escuelas públicas y nos seguía criando a nosotras. Finalmente logró defender su tesis doctoral en Valladolid, el mismo verano que yo terminé mi tesis doctoral. Cuando pienso en el paraíso, pienso en un lugar en donde la gente, aunque sea mayor, no tenga el miedo de continuar a educarse, a crecer y a cambiar. Pero también pienso en un lugar en donde una persona no se tenga que desplazar para que la otra persona se eduque. O sea, mi mamá tuvo que desplazarse a sí misma para que yo pudiera lograr un doctorado el mismo año que ella. Su sueño siempre fue volver a Puerto Rico y vivir en el viejo San Juan, y así fue. Encontró un segundo gran amor, Federico Anderson, y con él, como saben, vivió años soñados. Cuando pienso en el paraíso, pienso en el amor sin miedo, amar sin pena ni vergüenza. Pienso además en el amor que mi mamá le tuvo al viejo San Juan, a Puerto Rico y la comunidad aquí presente. Carmen Alicia Morales fue su propia institución y así como ayudó a democratizar el sistema público en la cual enseñó por tantas décadas, usando las redes sociales, formando en el Facebook la historia del viejo San Juan y colaborando con cualquier persona que tenía ganas de colaborar. Ella estableció un espacio democrático del aprendizaje en donde, como saben, podían comentar, observar, recordar, siempre que seguían sus reglas de conducta. Así que cuando pienso en el paraíso, pienso en una gran maestra y defensora rigurosa de los jóvenes, de los estudiantes, pienso en una defensora del medio ambiente, pienso en una comunidad intergeneracional, pero también en el cuidado de un patrimonio histórico, en una persona que traslada temporalidades y geografías sin miedo. Pienso en mi mamá, pienso en su voz por el viejo San Juan y el mundo, recitando cuando tenía ganas de recitar
cantando cuando tenía ganas de cantar, tocando el piro cuando le daba las ganas de reunirse al conjunto, conversando con cualquier persona, pero también alzando la voz cuando sentía que había que alzar la voz. Porque el paraíso también requiere de eso. Las ciudades, los edificios, los hogares, como nos enseñaba mi mamá, también necesitan a su gente. He vuelto a esa marquesina, paraíso, iglesia, ciudad, idioma, clase, escuela, casa, para despedirnos de nuestra mamá, de una gran abuela que amaba apasionadamente a sus nietos, que amaba apasionadamente a su pueblo, y de una gran maestra. Todo ese paraíso para mi mamá tiene una palabra, y es la palabra poesía. Hace unos años, cuando vino el Congreso Internacional de la Lengua Española a Puerto Rico, se me ocurrió preguntar cuál sería el país de proveniencia de Carmen Alicia Morales. Es decir, de cuál país proviene una puertorriqueña que vive más de la mitad de su vida nutriéndose, si esa sería la palabra, de otro lenguaje, de otros alimentos rítmicos y estéticas culturales, de todo lo bueno y lo malo que se encuentra por allá, porque ella escribía en español, pero como nosotras, también es parte de la diáspora puertorriqueña. Creo que lo que desarrolló mi mamá en su obra poética es que el país por donde juegan sus meditaciones, sus sentimientos y en fin sus versos es el lenguaje mismo y de ahí el aire bendito. Y el origen de ese lenguaje no necesariamente de ella, es Puerto Rico. Déjenme explicar. No podemos escoger el lugar de nacimiento, ni por dónde nos encuentra la muerte, ni por dónde nos llevan las necesidades económicas o si somos afortunados el amor. Pero sí podemos decidir participar en un aire bendito, en un lenguaje, aunque sea en la distancia, aunque sea arriesgando el naufragio que amenaza un país como los Estados Unidos, que ama el monolingüismo, la monocultura, en fin, el monosermanismo. Aunque los dialectos puertorriqueños conllevan toda su historia, tanto sucia, violenta y vergonzosa, como múltiple, vasta y bella, es siempre de ahí, de ese momento, de ahora, de ti y de lo tuyo, en su maravillosa singularidad. Carmen Alicia Morales, si han leído su poesía, si la han escuchado recitar, saben esto. Observa un mundo desde un lenguaje, y ese lenguaje que es una decisión, además de una manera de ser verbalmente. Y esa manera verbal sumamente sónica, multirítmica, comelona, silábica, vocálica y consonántica es de Puerto Rico y de su diáspora que se encuentra yendo y viniendo por el mundo. Sin embargo, hablar el español en Puerto Rico también conlleva enfrentarnos a la complejidad de su presencia. Y de eso se trata el labor histórico de mi mamá cuando considera la influencia de la reina Isabela de España en la isla, no como figura ideológica, sino como generadora de ciertas estructuras culturales y simbólicas que forman parte de una herencia lingüística. Así que pensar de manera histórica para mi mamá implica el reconocimiento de un lenguaje y de una cultura, tanto a través de su maravillosa sonoridad y capacidades productoras, como a través de su ferocidad. Por eso estudiar a la reina Isabela en Puerto Rico de cierta manera significa también lamentar el español que atraviesa esta zona. Perdóname, pero así me siento. Cuando finalmente tuve la gran alegría de saludar a mi mamá en un sueño después de que se murió, yo caminaba por un espacio expansivo y vi decenas de personas que eran jóvenes y mayores a la misma vez. Hombres y mujeres a la misma vez, esto es lo que vi en mi sueño, sentadas todas en escritorios, obviamente cumpliendo alguna tarea que ella, mi mamá, les había asignado. Vi a mi mamá en el frente de ese espacio salón de clase sentada y ayudando a uno de los estudiantes. Alzó la cabeza y me vio, caminó entre los estudiantes y con una gran sonrisa me abrazó. Me sentí agradecida de poderla abrazar una última vez, aunque fuera un sueño, y aunque sabía que no podía pasar al espacio en donde se encontraba ella. Ese salón de clase fue el paraíso del aire bendito,
que ella dedicó la vida a construir. El lugar en donde ella sigue en mi sueño es el paraíso que existe más allá de la nación, más allá de la separación geográfica y temporal, más allá de la edad, más allá del género, más allá de la raza o de la separación entre la naturaleza, los objetos y los seres humanos. Es el país de lo que ella trató de cultivar en su obra poética, el país de la empatía, el amor y la apreciación y el orgullo por lo local, por las raíces, aunque esas raíces se hayan levantado como gigantes manglares a caminar en su necesidad de encontrar otros soles para sobrevivir. La educación y la enseñanza como manera de tener empatía por el mundo, empatía, el aire bendito de escuchar el gran silencio de la historia y tener fuerza de hablar, de gritar, de reclamar. El aire bendito como fundación de la humanidad. De nuevo, muchísimas gracias por la gran amistad, compañía, amor y colaboración que le brindaron a nuestra mamá aquí en el Viejo San Juan. Gracias a ustedes porque Carmen es una mujer maravillosa. Yo también con mi hermana he escrito algo, pero también va a ser una combinación. Gracias a todos ustedes, al instituto, a todos los que se han dedicado, y como ya mencionó mi hermana, todos los que se han dedicado a la historia del Viejo San Juan y a la historia de nuestro querido Puerto Rico. Y bueno, su co-conspiradora aquí, Nancy Santiago, y Freddy Vélez, que la acompañaron intelectualmente y con unas amistades especiales a través de los años. Como hija de mi hermana, estamos aquí representando su legado académico, intelectual y personal también. Y quisiera compartir unos pensamientos sobre mi mamá que son parte de la historia en realidad de este congreso. Si miramos a la historia de cualquier organización o idea, el hilo de esa historia se puede seguir en múltiples direcciones. Y en respeto a la historia de mi madre y cómo ella terminó en enfocarse en la historia de España y Puerto Rico, hay que primero conocer a su historia. Y tenemos que empezar con sus padres. Carmen Alicia Castro y Eduardo Morales, quienes se conocieron a los 16 años como vecinos en Puerta de Tierra. Mi abuelo era bohemio, era huérfano de parte de su madre y era el más pequeño de 9 hermanos, cuyos hermanos y hermanas todos tocaban la guitarra, y él se crió en todo eso, bohemio, un poquito salvaje, me imagino, el más pequeñito de 9. Y esos Morales, esa familia Morales, a pesar de toda la locura, o sea, de la pobreza y todo en lo que se criaron, produjeron varios artistas, incluyendo músicos, pintores, bailarinas, y mi mamá, la poeta, la dramaturga, juglar, lirera y escultora. Y mi abuelo, que la llamaban América, mi abuela la llamaban América. Ella también fue huérfana de los dos padres a los 10 años y se cría en Bajamar con su abuela que era española de Valencia, y sus dos hermanas, Lula y Gloria, y su prima hermana, Titi Carmela, la Titi Carmela. El amor de esa relación entre esas hermanas nutre a sus vidas muy difíciles y también a la niñez de mi madre, y continuó ese amor a través de las vidas de mi hermana y yo. Mi abuela, a pesar de solo terminar el 8º grado, consigue el trabajo de secretaria, presentándose como una niña de 16 años, aunque acababa de salir del 8º grado. Y finalmente, mi abuela termina siendo secretaria en el
servicio selectivo y tenía una mente y una memoria increíble, se conocía todas las leyes, lo decía mi abuela se conocía todas las leyes. Ella es la que anima a mi mamá a seguir sus estudios en la universidad, porque ella entendió claramente la forma que su falta de educación la limitó en su carrera. Entonces, de mi abuelo, mi mamá recibe el alma del artista, y de su madre, ella recibe una mente de una gran administradora. Y su típica nena, quien la mencionó mi hermana, anima a mi mamá a venirse a Washington, donde ella era científica, era microbióloga en el Instituto de Salud Nacional. Y allí mi mamá, como mencionó mi hermana, sigue la maestría en teatro, conoce a mi papá y en los años de nuestra niñez empieza a escribir y produce en esos años el primer libro que tengo aquí, Mi Amores. Y, o sea, está criando a estas dos niñitas viviendo en Maryland, escribiendo de Puerto Rico. Viene a Puerto Rico durante el verano del 1982 a promocionar este primer libro. Recuerdo ventas en González Padín, en Plaza Las Américas, entrevistas en la radio con mi mamá que nos incluían cantando con ella. Y así siguió en Puerto Rico, entre Puerto Rico y Maryland y España, y se jubila después de ser maestra en el condado después de 25 años y luego compra el apartamento aquí en San Juan. Y aquí, o sea, después de darles esa historia, de ahí viene mi mamá. O sea, el amor a Puerto Rico nace con esos dos padres. El amor al viejo San Juan, como mis abuelos venían de aquí, del viejo San Juan. Y ella nace en Santurce y se mudan a las afueras de San Juan, al vecindario del Comandante. En esa marquesina era donde Anita y yo conocimos a mis abuelos, ¿verdad? Entonces, esa es la fundación de quién es mi mamá. Ella vino de, o sea, una familia muy humilde, una comprensión de la importancia de la educación y cómo no tener la educación resultaba en unos límites muy grandes para sus padres, quienes eran dos personas extremadamente brillantes, pero esa pobreza, ella se crió en eso, con esas limitaciones. Entonces la educación para mi mamá fue lo que superó cada persona en su familia. Y aquí entro en lo que yo he observado es una de las características más especiales de mi mamá, la fuerza de su visión de un mundo más allá del mundo actual en que vivimos. En su obra como escritora, El Piragüero era poeta, El Limpiabotas parte de la natividad del nacimiento de Jesucristo. Los vendedores ambulantes fueron elevados a un estatus místico en su trabajo. Y el airecito, una filosofía de vida única del puertorriqueño. En su trabajo como maestra, su esperanza eterna en el potencial de sus estudiantes proyectó una visión de su futuro y ella nunca dejó de decirles exactamente lo que pensaba que tenían que hacer. Y como madre, siempre presionó para que aprendiéramos un idioma, un instrumento y siempre mejorar. Y en sus últimos años ella tuvo la oportunidad de disfrutar de la realización de esa visión en nosotros y sus nietos. O sea que con nosotros, con la familia, su visión se completó, no fue completa, lo pudo disfrutar. Como historiadora, su visión era que el pueblo entendiera la riqueza de quiénes eran, de dónde habían venido. Ella vio este conocimiento como la clave
ella, en pensar de su muerte, escribió una poesía. O sea, ella era una persona bien realista y no temía decir lo que pensaba. O sea, si la conocían, eso lo van a saber claramente. Y hablaba de la muerte, y eso no era nada extraño, era muy realista, todos nos vamos a morir. Yo a veces, desde que se murió, le digo a la gente, mira, si mi mamá hubiera sabido la forma que se iba a morir, o sea, si todavía estuviera viva, un día te dice, así yo me quería ir, y otro día te dice, contra, yo quería hacer más cosas. O sea, era una persona muy, muy realista. Pues esta poesía en otro libro tuya, Carmen en una guaracha, este libro lo escribió para Federico, su segundo esposo, con el cual ella gozó mucho aquí en San Juan. Y en esta poesía hasta se ve su visión clara de lo que ella quería en su mente. Y aquí dice esta poesía: y si me muero, llévame hasta mi isla, de donde quiera que esté. Llévame en goleta de vela, empujar por los abismos, con quejidos de gaviosas, aniñando marejadas, las zarzuelas de zorzales y claveritos del aire, entornados entre mis pisos. Llévame en el oleaje que baña el acantilado para solear mis cabellos en sendas de Bajalar. Allí, vestidita de hilo blanco, con un sombrero de paja y un madrigal de azucenas, descansando sobre el techo, moriré soñando corales entre muralla y ciudad, donde mueren las orillas de la costa de San Juan. Hasta en la muerte, mami tuvo una visión muy clara de cómo ella quería que la celebráramos, ¿verdad? O sea, ella nunca le oyó contarnos exactamente lo que pensaba, y al hacerlo compartió su visión con nosotros. Y mientras estamos aquí celebrando su legado, les pido que sigan esa filosofía de vida que mi madre llevó adelante. Esa visión de ver el poeta en el agüero, el misticismo del vendedor ambulante, la profundidad de nuestra historia, el potencial en el estudiante y en ustedes mismos. Gracias por ser parte de la realización de este hermoso mundo que ella proyectó hacia adelante. Y gracias por estar aquí continuando el estudio y la celebración de nuestra gran historia. Mi nombre es Hilda Rodríguez, como dijo Nancy, directora de la Fundación Feliz Rincón de Gautier y de la Casa Museo. Y al igual que Nancy, conocí a Carmen Alicia cuando llegó a la Casa Museo acompañada de Nereidín Feliciano, que quería conocer más sobre Doña Fela y las cosas que había hecho. Y entre una cosa y otra, pues, nos envolvimos en lo que es ahora la Asociación de Historia del Viejo San Juan. Nosotros en la Fundación habíamos comenzado a presentar charlas con una capacidad limitada de una charla al mes o una charla cada 3 meses. Entre las personas que Carmen Alicia conocía, las que conocía Nancy, todo lo que formamos la Asociación de Historia y amistades nuestras, pues se fue desarrollando y aumentando esa cantidad de charlas que se ofrecían en la Casa Museo. Así que de haber pasado en el 2015 más o menos de una charla o 3 charlas al año, el año pasado estuvimos ofreciendo 47 charlas, tanto presencial como virtuales. Y este año decidimos bajar un poquito las reproducciones y
en lugar de hacer una charla todos los jueves, pues hacer charlas 2 veces al mes. Pero las charlas continúan y continuarán como parte del legado que se tiene tanto de la Fundación como también como parte de la Asociación de Historia del Viejo San Juan. Y como yo dije en la ocasión anterior que nos reunimos para homenajear a Carmen Alicia, no tiene estos 6 grados de separación y ya nosotros conocíamos a Nancy porque había por razones familiares, ¿no? Por parte de mami, que su hermano trabajó con ella. Y el mundo chiquito, Carmen Alicia estudió un tiempo en San Jorge, que fue donde yo estudié y trabajé, y del vecindario de la calle Loíza. Así que ese vecindario que nosotros recorrimos en ese momento en que se estudió en San Jorge. Y sobre todo, como lo dijeron ustedes dos, el amor por Viejo San Juan. Ese amor por Viejo San Juan que nos une a todos, a los que estamos aquí, a los que somos de la isla, y también Marisú, que ahorita estábamos comentando que también aprecia y quiere al Viejo San Juan. Y seguir ese legado de tanto como se estaba recordando el centenario de Don Ricardo, que vivió por el Viejo San Juan, y que también Carmen Alicia quería que se mantuviera un Viejo San Juan activo, vivo, que su historia se conociera, se recordara y se cuidara. Así que seguimos en ese camino para continuar ese legado de cuidar el Viejo San Juan, que se recuerde, que se mantenga. Así que aquí estamos y seguiremos esa labor de seguir promocionando las charlas históricas en la Casa Museo, recordando la vida de Carmen Alicia y sobre todo que se mantenga la Asociación de Historia del Viejo San Juan vigente y manteniendo todo presente para las generaciones actuales y las futuras, que eso es lo más importante. Y una cosa muy importante, ella era feliz cada vez que venía a España y recordaba sus orígenes. Oye, acordados que si no llegan a venir los españoles, aquí la mayoría no estamos. Así que hay que saber que nuestros orígenes son españoles. Y que gracias a que vinieron los españoles, estamos todos aquí. Hemos descubierto Puerto Rico, una maravilla de Puerto Rico. Que tenemos ese mismo idioma que nos gusta. Todo. La cultura, se quiere, con el que se canta, con el que se llora. Y como dijeron ellos, Carmen Alicia no soltaba el guiro. Ese era, si nosotros somos visitantes, yo tengo el adentro del celular. Carmen Alicia vivía con su guiro y la acompañaba siempre. Me acuerdo una promesa de Reyes en el centro avanzado de estudio de Puerto Rico y del Caribe, que se estaba haciendo la promesa de Reyes. Carmen Alicia estaba allí con su guiro y tocando, y creo que fue el último que estuvo presente Norma Semana. Norma estuvo presente en esa promesa de Reyes, y Carmen Alicia estuvo allí con su guiro y estuvo siempre con el guiro y la cámara. Sí, gracias que les acompañarme. Así que, y yo estoy segura que no importa las veces que recorrió el Viejo San Juan, que tomó fotos, podría haber tomado la misma foto miles de veces, siempre había algo que encontrar y algo nuevo que ver en el Viejo San Juan. Eso es así. Así que, ¿y cómo tocaba el guiro? No. había guirero que se le pudiera parar al lado porque... eso es así. Y le sacaba, porque no era un guiro grande, No. era un guiro cómodo de manejar y le sacaba su ritmo. Eso es así, eso es cierto. Y con Federico, que cuando ella me hizo la historia, yo dije, uno escuchaba todo de que se conocían por internet, pero yo vi el ejemplo de que alguien sí se conoció por internet y que disfrutaron, pero yo no conocía a ninguno. Eso fue en vivo y a todo color, haber escuchado y verlo, y lo que disfrutaron y que siempre estuvieron, esos años que estuvieron aquí de visita en San Juan y que estuvieron compartiendo con nosotros. Federico estaba ahí, como uno diría, detrás de las locuras de Carmen Alicia. Ahí él era ¿cómo se dice? El promotor de que Carmen Alicia hiciera una barbaridad de esto. Mi experiencia, una vez estuvimos
mi familia hacía una celebración de Reyes en honor a mi papá cuando estaba viva. Entonces he actuado en el sector Pantales del barrio Caguana. Eso es donde la puerta está el rabo como 3 millas más. Y entonces esa era una fiesta estupenda, mínimo 150 personas iban, todos parientes, todos decíamos frío, imagínate, por eso discutir que no lo era. Y entonces invitamos a Federico y a Carmen Alicia y nos siguieron para llegar allá al Ecuador. Ellos están ya vestidos de esa aventura. Pero Nancy, perdona, ¿tú eres virtuado? Mi familia es virtual. Anda, nosotros somos mucho virtuados. Mira qué bien. Sí, Pues porque entonces conocemos a los Fabianos. pero A los Fabianos. Fabián, ¿qué parte? Virtuados, ¿no? He jugado. Yo no tengo mucha amistad por allá, pero a mis primos. Pero mi papá lo conocía a mí. Se conocían como la palma de la mano. Pero yo creo que virtuados conocéis todos. La cuestión es de que no hace ella más que escuchar la música, porque siempre la música iba a la comprobadora. No hace ella más que escuchar a la música que salió el ruido a conducir y empezó a tocar el ruido. Había un cuidero, lo sacó del medio y se puso allá. Así que no hubo remedio. Ahí. No, pero Federico la promocionaba. Sí. Porque cuando estuvo en España, Federico promocionaba. O sea, ella que era activa, Federico la empujaba y la promocionaba, ¿eh? Sí. Yo me quedé impresionada y dije, caramba, qué maravilla. ¿Sí? Un señor que era para nosotros desconocido hasta que lo vimos con ella en España. Nos veíamos. Ella me contó que fueron a Argentina. Sí. Ella era en el barrio donde él había estudiado y todas esas cosas, y ella sale a una farmacia a buscar algo cuando ve que Federico está en la otra acera. Ustedes saben que las carreteras en Argentina son enormes. Si en España son grandes, allá son más grandes todavía. Y entonces Federico desde la otra orilla le dice: ¡Carmen Alicia, cásate conmigo! Eso me fascinaba cada vez que me lo contaba. Y ella, algo que siempre decía: si tú te casas, cásate por dinero. Si te vuelves a casar, que sea por más dinero. Eso era algo particular. Precisamente había el doctor José Guillermo Torres, que es el causante de que Busan exista, el Museo de San José, de los Santos, el Museo de los Santos. Y entonces fuimos a la inauguración del Museo de los Santos, de la Galicia. Pues allá había un grupo tocando y Carmen Alicia se acuerda. Así que hemos tenido la oportunidad. Tengo grabada hace una tarde, con el señor de Morovia, el doctor del Río, que nos sentamos y ahí mismo le hizo el declamación del limpiabota. Ay, a mí estuvo espectacular. Curiosamente, al segundo permiso, un día como hoy, me señaló un gusano, un día como hoy, a las 4 de la tarde, estaba Carmen Alicia, estudiante con ella, y entonces pues yo quería recordar otra vez el video de nuevo, saber el video todo tiempo, y me hicieron una invitación para recordar a Carmen Alicia, y yo tengo que estar allí. Pero yo la conocí a ella durante los últimos 10 años de su vida, y la conocí a través de los artículos de Facebook, de la doctrina, tengo varios de sus libros, también estuve en la Casa de España cuando ella presentó su libro. Siempre tuve un gran cariño con ella, y siempre como 2 horas en la Barranquilla. Y aquí en España, conocer a los mujeres y a conocer a Juan Martín Montañés, los grandes escultores, porque si tú estás hablando del santo, tú tienes que saber todo lo que tiene el santo. Bueno, estuvimos allí estudiando un rato y pues siempre la recuerdo con mucho cariño. Por eso cuando recibí la invitación, pues yo tengo que estar allí y aquí estoy.
Y de seguro le dijo que era fenomenal. Sí. Porque esa era su palabra. Fenomenal. Tenemos a Carmen Alicia por allá. Vamos a ver a Carmen Alicia. Bastante cargadita, así que sin más palabras con ustedes a la presidenta de la Asociación de la Historia del Río San Juan y la doctora Carmen Alicia. Quiero darle las gracias a todo el que hemos organizado con la Asociación de Historia del Río San Juan, CIRANET como anfitrión, el Consejo de Estudiantes del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, y su valiosa presidenta, la doctora Nancy Santiago Carrillo, sin cuya ayuda este congreso no se hubiera llevado a cabo. Este congreso también se ha consolidado con una actividad en el pasillo del Centro de Estudios Avanzados que sirve como sede académica y ante la loable participación de su rector, el señor Miguel Rodríguez. Agradecemos también el apoyo de la Asociación de Estudiantes de Historia del Centro de Estudios Avanzados y además la de la Asociación de Historiadores de Historia de Puerto Rico. También se agradece la presencia de todos ustedes para celebrar este segundo congreso de historia de esta noble ciudad. Reconstruir la historia de una ciudad es una labor muy compleja, puesto que la suma de diferentes actuaciones en tantas épocas tiene como resultado la posibilidad de que no se puede hablar de una sola ciudad. Hemos galopado al curso del tiempo sobre 5 siglos de historia ecuménica, comercial, arquitectónica, urbanista, municipal y artística, y a esto se suma la necesidad de reconocer la complicidad de ser una ciudad-puerto con una historia naval y mercantil. En la posibilidad de concebir la historia de una ciudad existe un patrimonio cultural el cual expresa la solidaridad que une a quienes comparten un conjunto de bienes y prácticas que les identifican. Y la ciudad suele ser también un lugar de complicidad social de los presidentes, porque una ciudad es eso, un lugar de complicidad social. Las actividades destinadas a definirla, preservarla y difundirla, amparadas por el registro histórico y simbólico de sus bienes patrimoniales, incurren casi siempre en una simulación al pretender que la sociedad no está dividida en clases. Sí está dividida la sociedad, está dividida en clases, etnias y grupos, o al menos que la grandiosidad y el respeto acumulado por estos bienes transciende esas fracturas sociales. El patrimonio histórico de una ciudad se encuentra en constante evolución y pugna entre sus dueños simbólicamente, y de ellos depende su futuro y dependió su pasado. Esto se debe a que ejerce presión sobre su pertenencia a 3 sectores de la sociedad: el gubernamental, el intelectual y el económico. Y cada uno de estos sectores tiene sus objetivos que en una forma u otra sirven o tratan de servir las necesidades de la ciudad, que en última instancia son las suyas propias. No cabe duda de que los sectores intelectuales, si gozan de los medios económicos y el poder de la sociedad en una ciudad, van a confrontar los problemas sociales en forma diferente, ya que van a añadir refinamiento y calidad cultural. Es en este sector que descansa el bienestar de la ciudad, porque es el grupo social con más poder verbal y económico, y su labor siempre ha sido la de preservar la actividad cultural. Si el tercer sector, el gubernamental, escucha las necesidades de la sentencia urbana de esa participación ciudadana, se resuelve los problemas citadinos respetando con efectividad todos los sectores. La creación de una asociación de historia ofrece a esta ciudad la posibilidad de educar y definir el lenguaje del pueblo a todos los niveles. Con el conocimiento de la historia, la lengua se enriquece porque comprende el porqué de su quehacer y el devenir de su existencia. Promocionar la historia es caminar en los parajes del entendimiento humano y aprender cómo defenderlo
La historia tiene que ser divulgada en todos los niveles de promoción social, artística y económica, y tiene que salir de los salones de clase de academia para completar su intrínseca labor de hacer el bien y patrocinar la verdad. Aprovechemos Facebook, Twitter, los patines y la televisión, creamos muñequitos animados con nuestros personajes históricos, promovamos nuestros libros de historia, regalemos nuestras casas, escribamos poemas, pintemos nuestro cementerio y defendamos nuestro patrimonio histórico a todos los niveles porque es justo y necesario. Hay hambre de saber, hay hambre de conocer, de entender y comprender nuestro quehacer histórico. Este congreso se ha organizado para conmemorar a 5 años de su fundación los 500 años de mudanza de la Piedad de San Juan. El programa contiene un extracto del himno de alma concedido a la isla de San Juan Bautista en 1511 por el rey Fernando Católico. Era un escudo verde que simbolizaba la esperanza y dentro de él un cordero plateado que simbolizaba el renacimiento. Encima de un libro colgado que significa vida y realizado una bandera con una cruz que representaba la bandera que usaban las cruzadas en la Guadalajara con la cruz de y es por todas estas razones que nos reunimos en este centro para cantar los honores de una hermosa ciudad que se quiere conmemorar. Se llama San Juan, es nuestra y su digna condición contribuye al enriquecimiento de nuestras almas. Y es justo y necesario que reconozcamos su historia porque contribuye al enriquecimiento de nuestra sabiduría, entendimiento y nuestro espíritu. Buenas tardes, y ahora para despedirnos, vamos a darle las gracias otra vez a Wilfredo Maldonado, Carmen Serrano y Margarita por esta preciosa obra de música que La
parecéis a ellos. Ese bizcocho venía de Puerto Rico, lo trajeron en el avión. Otro bizcocho de Puerto Rico. Esa es la marquesina de mi cumpleaños. Llevaba de aquí para allá. Sí, es que mi cumpleaños es en agosto, así que siempre estamos aquí y el cumpleaños era aquí en la marquesina. ¡Qué bonito! Así que, sin más palabras, Yo tengo dos preguntas. ¿Qué murió Carmen Alicia y dónde están sus cenizas? Creímos que murió de un ataque al corazón, ¿verdad? Sí. Y sus cenizas en este momento están en su En su apartamento. apartamento porque es Pero- legal transferirlo por la Sí, ciudad. pero eventualmente nos gustaría, ella quería estar, o sea, sus restos en un nicho en el cementerio de San Juan. Entonces, es que no hemos tenido la oportunidad de hacer eso y su esposo, los restos de él están, las cenizas están en Maryland. Entonces, ellos querían estar juntos en el cementerio. Entonces, otra cosa para otro día. Ya no esperaré. Pero ya, eventualmente, sí. Sí. Pero los bizcochos, cuando había celebraciones por allá, como la primera comunión y todo eso, los traía mi Lula en su falda en el avión. Pero en la marquesina eso era literal. Y nuestra vecina, el comandante, doña Josefina, hacía bizcocho. Y no sé si ella era la que lo hacía, pero nos criamos entre bizcochos. En esa marquesina, o sea, era muy lindo. Mi abuela era una mejor amiga de mi abuela, la vecina del lado, y ella preparaba bizcochos. Mi Ana y yo íbamos a esa otra marquesina a oler Bueno, el bizcocho. O sea, pero un detalle importante sobre el español, sobre el aprendizaje del español, es que en esa época, en los 70, la idea predominante sobre el bilingüismo era que un niño que hablaba otro idioma en la casa literalmente representaba una amenaza a la nación. Esa era la idea pedagógica, neurológica del desarrollo del multilingüismo. O sea, la idea era que el cerebro no es naturalmente multilingüe, el cerebro es naturalmente monolingüe, lo cual no hace sentido, esa es una idea del nacionalismo, ¿no? Así que mi mamá iba totalmente en contra y la gente que se crió con nosotros no habla español, porque los sistemas de escuela pública les decían que
no solamente que impedía el desarrollo mental, cerebral, a un nivel neurológico, pero que además de eso causaba un malestar del niño que eventualmente iba a representar una amenaza violenta para la nación. Literalmente esas son la idea. Así que ahí está la importancia de que mi mamá insistía en que habláramos el español y muchos niños como nosotras les decían, nos ponían en clases de lectura, de aprendizaje más bajas, porque, bueno, los exámenes estandarizados no consideran el niño multilingüe. Al día de hoy. Sí, aún hoy, o sea, todos los exámenes standardized testing no consideran la posibilidad de que esa persona que esté tomando ese examen sea una persona multilingüe. Y si la escuchaban hablando español, sentía que había un rechazo, resentimiento, se espera. Yo no sentí eso, pero mi mamá sí la rechazaba. O sea, el vecindario donde nos criamos, donde yo trabajo en esa comunidad ahora, lo interesante es que mi mamá, o sea, mi papá y mi mamá terminaron su matrimonio y vendieron esa casa y habían estado en esa casa desde 1976 hasta el 2005, vamos a decir. Aunque ella vivió por casi 30 años en ese vecindario, no le dio sentido de comunidad. Ese vecindario y los niños se burlaban del acento de mi mamá. Entonces, ella está muy sola ahí. En comparación, ella regresa a Puerto Rico, ¿verdad? Para esa época. Y, o sea, ella decide ya terminar con Aerosol, porque yo quiero estar aquí. Y yo me recuerdo de varios ejemplos de rechazo de mi mamá de esa comunidad, de racismo contra ella. Y entonces, pero mucho miedo. Entonces, pero nosotras nos parecemos lindas. Entonces, para nosotros, o sea, lo que nosotras recibíamos eran comentarios de gente que no se daba cuenta quiénes eran, ¿verdad? Y como nos criamos con tanto orgullo de mi mamá, o sea, eso no nos molestaba en realidad, pero sí recordarme de lo que ella enfrentaba como una mujer latina en esa comunidad. Físicamente ella parece la gringa. Sí. Yo no sé. Bueno, Bueno, depende de la perspectiva de la persona. por eso nadie sabe que ella se llama Carmen Alicia Morales, que de verdad la pasó por una gringa. Pero allá parece allá Sí. no parece gringa. Y lo único que tiene que hacer es abrir la boca. Pero es algo súper interesante porque sí yo me acuerdo en los años 70 y 80 si se hablaba español en un espacio público, en el supermercado, generalmente en el supermercado, no en la escuela, la gente te miraba mal. Eso paró. Yo me acuerdo el momento en el cual empezó eso, que fue la noche antes de la elección de Trump. Porque veníamos de Orlando, Florida, para algo de Tini Capela, con todos los personajes que estaban. Y estábamos en el avión, mi hermana, mi mamá y yo, y empezamos a hablar en español. Y en ese momento me acuerdo que ya el español en el espacio público tomó otra dimensión política que no era aceptable. Y durante toda la época de Trump, si yo hablaba en español, en Walmart, en cualquier lugar, me miraban mal, ¿no? O sea, me acuerdo en un viaje que dimos mi mamá, mi hermana, mi hija y yo, que fuimos a la frontera en San Diego, la frontera, y ahí está la pared, la frontera entre San Diego y Tijuana. Estábamos en una, o sea, zona mexicana, ¿no? Zona mexicana de los Estados Unidos. Estábamos en un hotel y o sea, la gente te mira y se me queda mirando, así que yo hago así. And it's like, I'm ready to rumble. Okay, you want to rumble? Here I am, ¿no?
Así que esa amenaza en el espacio público del español regresó con Trump. Y todos los hispanos, no hay un hispano que lo conozca que lo diga lo mismo. Ese sentimiento regresó con la elección de Trump. Pensé que lo de Medina también era por el estado, que no había tanto latino. Sí, de hecho, Washington D.C. desde los años 80 es un epicentro de la comunidad salvadoreña. O sea, Washington D.C., San Diego, Los Ángeles son epicentros. Así que hay una gran comunidad hispana ahí. Y no solamente en Washington, o sea, Virginia, Maryland, son epicentros de la... Pero esa comunidad no existía en el momento que llegó mi mamá. Por eso Sí, pero en los 80 empezaron. O sea, la comunidad, o sea, en los 80, cuando nosotras estamos en las escuelas públicas, ella la mandaba una privada, pero yo me quedé en la pública que no había latino. Ella no le fue a la escuela de niñas. Mi buena manera a la escuela de niñas, pero no hablemos de eso. Pero ahí no teníamos, o sea, la población era muy pequeñita. Ahora sí, los hijos de esos inmigrantes de los 80 de Centroamérica ahora han crecido y ahora forman una gran parte de la comunidad, no solamente de la ciudad de Washington, pero de toda esa región. Pero lo interesante de lo que dice Ana de Trump es que la realidad es que aunque no era esa forma tan pública que ella está hablando, eso había una corriente por debajo que siempre estuvo ahí con mi mamá. Pero lo que cambió fue que el vecino que no te lo decía directamente, ahora te lo dice. Y te digo exactamente, eso me pasó con la vecina de mi mamá, que me encontré con ella. Ella era también una maestra en el condado con mi mamá. Me encontré con ella un día en una de las oficinas del condado, que yo todavía trabajo ahí, entonces voy y vengo de ahí. Me encuentro con esta señora que me dice, o sea, mi vecina desde 1976, una gringa, voy a decir honestamente trompista, me dice, me dice, mira, pero tú eres directora. Y yo le dije, sí, ¿cómo puede ser eso? Yo no sé cómo pasó que soy directora. Y ella me dijo, lo primero que me dice, mira, yo sé tu cultura, pero no son todos los latinos que vienen ahora criminales. O sea, esa es la vecina de mi mamá, de años. Y, o sea, me estaba diciendo que ustedes están bien, pero los otros son criminales. Entonces, o sea, eso es lo que ha cambiado, pero mi mamá, lo que me dolió de eso era realizar de una forma muy profunda, o sea, quién era la vecina de mi mamá. Exacto, por 30 años, finalmente me lo dijo directamente lo que ella pensaba de los latinos, aunque por alguna razón yo creo que ella estaba pensando que ella no me estaba diciendo eso directamente a mí, a los otros, pero eso es lo que ha cambiado en los Estados Unidos, que esos pensamientos estaban ahí por debajo y no nos dábamos cuenta que estaban ahí necesariamente, pero ahora, o sea, está bien obvio. Estaba por debajo, sí, pero también, o sea, yo tenía una profesora de la Universidad de Berkeley que cuando ella empezó a enseñar, empezó en Harvard, no había la posibilidad de enseñar un texto puertorriqueño, digamos en los 80. O sea, sí podemos hablar, criticar cierta población que no consideramos de un nivel académico, pero esa perspectiva también existe dentro de una academia de personas extremadamente educadas que dirigen universidades como Harvard. Y, o sea, ella tuvo que ir a los decanos para pedir enseñar un texto de Puerto Rico. Así que, o sea, esa perspectiva de esa mujer es como, no es una perspectiva de una persona que tiene mucho poder, excepto en que en la
la escuela pública, o sea, ahí ella ejerce su poder. El poder verdadero está como en la necesidad de cambiar un currículum de una universidad, cambiar las leyes de la frontera que amenazan en particular a las personas brown and black que llegan a la frontera, que reciben un maltrato que no reciben las personas más claritas, ¿no? Así que ahí está y esas leyes siempre han existido, o sea, aunque nosotras no lo hayamos notado en el supermercado, ¿no? Entonces, esos hijos de esos hijos de esos niños que te dice, esa segunda generación, ¿deben hablar el español o no lo quieren hablar? No, porque ya en los años 70, cuando se empieza, por ejemplo, la National Association of the National Conference of Puerto Rican Women, que mi mamá participó mucho, en esos años en muchas ciudades de los Estados Unidos se empezaron a formar y a organizar los hispanos, ¿no? Pero sí es increíble, o sea, esa próxima generación de la cual habla usted, sí es una que ya tienen muchos, pero muchos no tienen su ciudadanía, tienen sus negocios. Por eso es importante entrar en puestos de poder como hispanos, en puestos del gobierno, de las leyes, institutos de cultura, porque solamente entrando en esos espacios se puede verdaderamente ejercer cambios significativos, ¿no? Y eso son las otras generaciones. Y lo que ha pasado también con nuestra generación es que muchos de nuestra edad tuvieron padres que decidieron no enseñarles, han aprendido, o sea, como adultos. Y les da coraje con los padres, que los padres no le dieron ese idioma. Y bueno, la próxima generación, por ejemplo, los hijos de los centroamericanos que vinieron en los 80s, ellos sí han seguido con el idioma y el sistema educativo ha respondido a eso. O sea, ha respondido como mi mamá, y ella lo hizo en el principio, o sea, de ese cambio demográfico, no sé si lo entiende. O sea, ella fue una de las primeras maestras, porque, o sea, en el momento que Ana y yo estamos en la escuela superior, no existen esos cursos porque no hay suficientes estudiantes para llenarlos. Y Ana y yo no sé si yo creo que ella no lo hizo, pero yo tomé español como 3 o 4 para poder conocer la gramática y todo eso, pero en realidad no estaba diseñado para una persona que ya hablaba español. Y ahora los cursos se llaman español para hispanohablantes y aceptan, por ejemplo, en mi escuela superior, aceptan estudiantes que hablan en el hogar. También tenemos estudiantes que nos están llegando de otros países que no tienen ningún conocimiento académico de español de su propio país. Entonces, es un curso muy importante en este momento allá, donde la población ha crecido tanto como base de idioma, para empezar, de su propio idioma que no conocen, el español. O sea, no lo conocen académicamente. Que no pueden conocer su cultura porque no pueden leer los textos que son de su cultura. Uno tenía una pregunta. Una observación, yo pienso muchas veces cuando dicen usted está bien, pero el vecino suyo no. Es que se me hace recordar la enumeración larguísima que da el ministro Jaime, de que cuando vinieron cortadas uno avanzó mi voz, y yo era de esa etnia, hasta que un día vinieron por mí, pues ya no queda nadie para hablar por mí. Me gusta mucho la división, la separación. Nosotros que tenemos que ir allá, tenemos que buscar solidaridad, aunque no necesariamente estemos de acuerdo con las ideas. ¿Alguien más alguna pregunta o algún comentario? Conocer a Carmen Alicia era realmente una experiencia única.
hace cosas. Yo me he lanzado a hacer cosas, pero desde que conozco a Carmen Alicia me lanzo más. con más desfachatez y con más sin problema. Porque las cosas hay que hacerlas y no se pueden dejar a que otro las haga. Tanto el amor como la educación, como en todos los espacios de la vida. Sí, sí, definitivamente. Hace como 3 o 4 años ella hizo un chat en internet, una presentación y habló de cómo ella conoció a Federico. And she was empowering us, ladies, a que entráramos al internet y buscar y hacer. Ella hizo un Zoom, ¿verdad? Ella Eso, hizo, sí, era como un taller de cómo conocer a alguien. Y me siento privilegiada de Y que tuviste la oportunidad de conocerla en otros ámbitos también de amistad que no. Fuimos a Nueva York, yo estuve en su casa, o sea, otra cosa, yo la conocí a través de mi pareja, Bob, que era el hermano de la mejor amiga de su mamá. Sí, que conocía a mi abuela de ese vecindario. Exacto, De Puerta del y Tiempo. fue otra relación, o sea, eso fue una relación ya de familiaridad. Sí, yo conocí que ella era historiadora y nada, era otra que yo la conocí primero en otro ámbito, no de historiadora, fue de familia y fue una cosa espectacular. Fue espectacular. Algo creo que también que fue muy importante de ella es que siempre se mantenía al tanto bueno, no es que estoy pensando en esas relaciones no de mucho tiempo, pero a la misma vez como ella apoyaba a los jóvenes y las nuevas generaciones. O sea, viendo a las personas que están ahí atrás, las personas más jóvenes ahí, que ella era muy, y creo que eso nos enseñó mucho a mi hermana y yo, que en los espacios académicos hay mucha crítica de los jóvenes, mucha crítica. Y ella aunque ella mantenía esta intergeneracionalidad muy, muy fuerte. Bienvenidos todos. Sí, y siempre era apoyando a los jóvenes, entendiendo cómo aprendían, siempre manteniéndose al tanto con respecto a nuevas estrategias pedagógicas, nuevas investigaciones pedagógicas y sí. Oye, tengo una idea. ¿Qué os parece si ponemos ahí una foto de Carmen Alicia y todos los que estamos ahí nos ponemos detrás de vosotros y el marido nos saca la foto? Vamos. Pues, Usted quería decir algo. Se tenía la cara de alguien que quería decir algo. mi marido nos saca la foto. Venimos todos aquí atrás. Vamos a hacer la foto. La primera. Ah, perdón. ¿Estás seguro que no quieres? Aquí. Pero hágalo aquí. Hágalo horizontal. Va a salir, porque para la proyección de la foto En la cara y todo, sale una raya.
quedé por frente. ¿Cómo se va la foto? Póngalo en la parte de abajo. No, espera. Ella lo que quiere quitar es la línea. La línea. Que salga la cara de Carmen Alicia con el reflejo. Eso está allá.